Pues lo primero, unas palabras de saludo y de acogida, de bienvenida a todos los que estáis participando en este encuentro Transforma. Bienvenidos a la diócesis de Getafe, donde estáis ahora mismo, y una alegría el poder compartir esta que me parece que es la primera Eucaristía que tenéis en el encuentro de este fin de semana. Quiero saludar a mis hermanos obispos, a don Rafael, obispo de Cádiz y Ceuta, hijo de esta tierra, ¿no? Es miembro fundador de esta diócesis de Getafe, y a los obispos de Vitoria y de Palencia, pues una acogida muy cordial y muy fraterna. A vosotros, hermanos sacerdotes, que estáis aquí, a los diáconos y a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Cuando vi cuál era el lema de este encuentro de Transforma, me llamó la atención y con el permiso de mi vicario para la evangelización, que siempre me llama la atención cuando digo esto, un día en una visita pastoral en una parroquia se acercó un señor y me dijo: señor obispo, ¿ustedes han pensado alguna vez que nos abren el apetito pero después no nos dan de comer? Y por eso cuando leí el lema, el tema de esta jornada, me llamó la atención y me sentí muy identificado. Hoy, y para nosotros también en esta diócesis, nuestro primer objetivo es el primer anuncio, sin lugar a duda, por lo que ahora después contaré. Pero, sin embargo, tenemos que, junto al primer anuncio, también reflexionar, pararnos, para ver cómo, después del primer anuncio, podemos seguir alimentando a ese pueblo, tanta gente, afortunadamente cada vez más, tanta gente que el Señor llama a la fe, llama a su Iglesia y que necesitan un alimento. Esta diócesis del sur de Madrid, con casi 2 millones de habitantes, muchas veces es un laboratorio de experimentación de esta nueva realidad, ¿no? Una diócesis profundamente secularizada. Calculamos que un 2% acude cada domingo a misa, es decir, esto que llamamos católicos practicantes. Es decir, que casi tendríamos que cambiar, con todos los respetos, la parábola de las 99, ¿no? Hoy es al contrario, 98 están fuera del redil y son 2 las que están en el redil. Sin embargo, algo que en estos últimos años es una realidad constatable, y yo creo que en cada una de vuestras diócesis, es la realidad que yo me encuentro cada día y que el Señor pone en mi corazón y que voy repitiendo como un mantra en todos sitios donde puedo, ¿no? Hoy, para la gran mayoría de la gente, no hay nada contra la Iglesia, tampoco contra el cristianismo. El contra se queda en los medios de comunicación, se queda en los medios políticos, en los medios de la cultura, tantas y tantas veces. Pero toda esta gente que vive en estas grandes ciudades, también en el mundo rural, yo también he sido obispo en una diócesis rural, esta gente ya no está contra nada, simplemente no tiene nada, es la ignorancia total. Aunque nos pueda parecer mentira, es el desconocimiento total del Señor. Pero precisamente en esto que puede ser nuestra gran debilidad está también nuestra gran fuerza. Hoy, queridos hermanos, y yo creo que esto es lo que os reúne, y yo creo que esto es a lo que la Iglesia tiene que responder, hoy nos encontramos ante una tierra virgen. A una tierra virgen que no hace falta más que meter un poquito el arado para poner la semilla y la semilla da fruto. Es rara la parroquia, por lo menos que yo conozca, que hoy no tiene grupos de gente que ha vuelto a la fe. Bien nuestros catecumenados de adultos, donde estamos bautizando cada vez más a adultos, pero muchísimas personas que si anteriormente los niños venían a la parroquia por sus padres, hoy los padres vienen por los niños. Pero hay mucha gente que al traer al niño al bautizar o al traer al niño a la primera comunión o a la confirmación, de pronto descubren al Señor y les cambia la vida, les cambia la vida.
Recuerdo con muchísimo cariño en una parroquia de Leganés, donde también estaba haciendo la visita pastoral, que estuve en una reunión con un grupo que ellas me dijeron que no eran cuarentonas, sino cuarentañeras. Pero fijaros, estas chicas, estas mujeres, habían hecho la primera comunión y nunca más habían venido a la iglesia. Nunca más habían oído hablar del Señor. Y de pronto vienen, se les hace una propuesta, ellas siguen en la parroquia y están entusiasmadas. Entusiasmadas. Y fijaros, cosas que me pedían formación, me pedían comunidad que acogiera, porque decían, hay muchas como nosotras que están fuera, pero pueden estar dentro. Esta es la realidad, queridos hermanos, y por eso tan importante vuestro trabajo de renovación parroquial, en definitiva, de renovación de la Iglesia, y por eso la importancia de este encuentro. Hoy, a lo largo del día de hoy, vais a tratar sobre la siembra, el primer anuncio. La siembra, insisto, para mí es lo que el Señor pone en mi corazón, en un terreno virgen, en un terreno que no está contra nada, sino en un terreno donde sin miedo tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que hacer propuestas que sean acogedoras en una iglesia acogedora. Y para eso quisiera fijarme en dos datos de la palabra del Señor que acabamos de proclamar. El primero es, si quieres, puedes. La petición, la oración de aquel hombre está cargada de algo que nos hace falta mucho a los cristianos y que hace falta mucho en la Iglesia, que es la confianza. Estamos sufriendo, yo creo que de los males que sufre hoy la Iglesia, de las dificultades que sufre hoy la Iglesia, es una falta de confianza. ¿Tú confías? ¿Por qué nos quedamos muchas veces en cosas que no son esenciales? ¿Por qué nos quedamos en circunstancias que no son esenciales? ¿Por qué perdemos el tiempo en lo que no es esencial? Si hoy, como siempre, pero hoy de un modo especial, la gente necesita oír hablar de Dios, la gente necesita del Evangelio, la gente necesita de Jesucristo. No le demos engañinas, vamos a hablar de Jesucristo y para eso hace falta la confianza. Yo me atrevo a preguntarme a mí mismo y a hacer la pregunta por si a vosotros os sirve. ¿Tú confías? ¿Tú confías en el poder de Dios? ¿Tú confías en que Dios sí puede? Es la oración y las palabras de aquel hombre. Si quieres, puedes. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le contesta que quiere. Y eso es lo que hoy nos está diciendo el Señor a nosotros. Yo quiero. Y por eso te necesito a ti, necesito tu palabra, necesito tus manos, necesito tus pies, necesito tu corazón, porque el Señor sí quiere y el Señor nos envía. Y por eso creo que es importante el saber, yo soy enviado por el Señor quiere que vaya, Él ya ha ido delante con nosotros. A mí me gusta repetir mucho a los seminaristas, ¿no? Y eso sirve no solo para los seminaristas, sino para todos nosotros. No estamos aquí porque te guste, estamos aquí porque hemos sido llamados. Hay tantas cosas que a mí no me gustan. Y creo que recuperar el sentido de la llamada, el sentido vocacional también en los laicos, o sobre todo en los laicos, es importante. ¿Tú estás aquí porque te guste? Pues te puede gustar, pero la causa no es que te guste. La causa es que has sido llamado. Y la segunda y última reflexión también en el contexto de vuestro encuentro y en el contexto de hoy, es impresionante cuando hoy también escuchábamos en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, la caída de Jerusalén, la deportación a Babilonia.
Y muchas veces esto no nos debe servir. Creo que ha habido pocos momentos históricos en Israel tan tremendos, tan duros, como la deportación a Babilonia, cuando no tienen nada, ni templo, ni una tierra, ni profetas, ni sacerdotes, solo un corazón contrito. Muchas veces pensamos que los tiempos difíciles, los momentos difíciles de la historia son una gran desgracia, pero yo quisiera pensar, no son una gran desgracia, son una gran posibilidad. Israel crece interiormente como en ningún momento de la historia en la época del exilio, de la deportación, cuando no son nada, cuando no tienen nada, cuando son realmente pobres, es cuando no crecen, no se expansionan políticamente, pero sí en el interior, sí su fuerza evangelizadora, sí su identidad de pueblo. Y me gusta pensar que, todos los momentos en la historia son difíciles, pero que para la fe vivimos un momento que puede ser humanamente difícil, pero me parece apasionante, queridos hermanos. Yo quisiera terminar con esta invitación a tomar el timón, a tomar el arado en este momento de la historia y en medio de las dificultades, muchas veces de las incomprensiones, de los rechazos, anunciar a Jesucristo. A mí me gusta recordar mucho aquellas palabras de San Pablo en la carta a los Filipenses. Cristo es con mucho lo mejor. Si Cristo es con mucho lo mejor, no te lo calles. Anúncialo a los demás con tu palabra, anúncialo con tu vida. Este es el ejemplo de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Ella es un ejemplo de evangelización, ella es un ejemplo de iglesia en salida, ella es un ejemplo de servicio, de aceptar y asumir la voluntad de Dios meditándola en su corazón. Que ella nos acompañe siempre, que ella sea la referencia porque es la estrella que ilumina la evangelización del mundo de hoy también.